El olor a pólvora, sudor y el denso aroma de la garriga mediterránea impregnaba el campo de entrenamiento. El polvo ocre de Alicante se levantaba con cada ráfaga de viento, cubriendo de una fina capa los uniformes y el equipo. Las maniobras conjuntas entre una unidad de élite de los Navy SEALS de los Estados Unidos y el Grupo de Operaciones Especiales, GOE, de España, los legendarios Boinas Verdes, se desarrollaban bajo un sol implacable y una tensión tan palpable como el calor. Aunque los mejores soldados de ambas naciones estaban reunidos, en el aire flotaba una sutil corriente de rivalidad, una guerra no declarada de miradas y gestos. En el epicentro de esa tensión se encontraba una persona. La capitana Kate O'Malley, instructora de combate cuerpo a cuerpo de los SEALS. Era una mujer, pero en aquel terreno árido y brutal, nadie se atrevía a tratarla como tal. Su estatura imponente, su físico esculpido por años de entrenamiento riguroso, su piel bronceada por soles de 1000 desiertos y sus ojos azules, fríos como el hielo del Atlántico Norte, delataban el peso de las batallas reales que había librado. Cada uno de sus movimientos era una lección de economía y letalidad, cada orden que ladraba, un filo cortante. Se había ganado su puesto a pulso, demostrando su valía en un mundo de hombres, y esa confianza, a veces, se desbordaba en arrogancia. A los ojos de O'Malley, los soldados españoles y en particular los del GOE, resultaban exasperantes. Eran silenciosos, casi estoicos, rara vez dejaban traslucir sus emociones. Durante el entrenamiento, no pronunciaban una palabra más de lo necesario, limitándose a ejecutar sus tareas con una precisión metódica y silenciosa. Desde la perspectiva de O'Malley, aquello era una señal de falta de arrojo, o peor aún, de inseguridad en sus propias habilidades. Ella estaba acostumbrada a la cultura ruidosa y agresiva de los SEALS, donde la provocación constante y los desafíos eran el combustible para superarse. El silencio de los españoles, para ella, pasó de ser frustrante a convertirse en objeto de un desdén apenas disimulado. Y esa mirada de desprecio se detenía con especial insistencia en un hombre, el capitán Javier Vargas, instructor de combate y artes marciales del GOE. Era incluso más callado que el resto de sus compañeros, un hombre que parecía hacer un esfuerzo consciente por pasar desapercibido. De complexión media, sin una musculatura exagerada ni rasgos afilados, su presencia era casi difusa, como una sombra. Sin embargo, de él emanaba una extraña calma, una quietud que envolvía un núcleo de energía volátil, como un explosivo a punto de detonar. O'Malley ignoraba deliberadamente esa sensación, atribuyéndola a la menuda constitución y a la timidez que ella, en su prejuicio, asociaba con los hombres del sur de Europa. El incidente estalló durante un breve descanso tras una agotadora sesión de tiro y combate cuerpo a cuerpo. La capitana O'Malley, rodeada de sus hombres, reía a carcajadas, lanzando miradas provocadoras hacia el campamento español. Sus soldados, imitando a su instructora, observaban a los españoles con una mezcla de condescendencia y burla. De repente O'Malley se puso en pie, lanzando al aire un cuchillo de entrenamiento y recogiéndolo con una agilidad felina. Su mirada se clavó directamente en Javier Vargas. Él estaba sentado a la sombra de un viejo olivo, limpiando metódicamente su fusil de asalto HK-36. «Oye, tú». El español, la voz de O'Malley resonó en todo el campo, clara y afilada, cortando de raíz todos los demás ruidos. El silencio fue instantáneo y absoluto. Javier Vargas levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, oscuros y profundos, eran tan serenos que resultaba imposible leer pensamiento alguno en ellos. «He oído que también eres instructor. Pero vuestra forma de entrenar no me convence en absoluto. Demasiado silencio, nada de diversión. Parece un juego de niños, si quieres que te diga la verdad». Una sonrisa torcida y desafiante se dibujó en sus labios. Era una provocación flagrante. Los SEALS a su alrededor silbaron y vitorearon, caldeando el ambiente. Los rostros de los soldados españoles se endurecieron como la piedra. «Hagamos un juego divertido, a nuestro estilo. ¿Qué te parece un duelo? Tú y yo. Con este cuchillo de entrenamiento». O'Malley señaló el arma en su mano. «Si consigues marcarme primero, si me ganas, te daré una noche. Y si lo deseas, te daré mi cuerpo y todo mi ser durante todo el fin de semana». Sus palabras fueron explícitas, crudas y profundamente humillantes.
No se trataba de una simple competición. Con su oferta, estaba pisoteando no solo el orgullo de Javier Vargas, sino el de todo el ejército español. El mensaje implícito era claro: vosotros, los silenciosos soldados mediterráneos, no podéis vencer ni siquiera a una de nuestras mujeres. Los SEALS estallaron en carcajadas abiertas. Conocían bien la habilidad de O'Malley. Innumerables soldados, hombres fuertes y experimentados, habían sido derrotados humillantemente en sus entrenamientos. No era una simple instructora, era una leyenda viva que había neutralizado a múltiples enemigos en combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Vargas la observó sin decir palabra. Su silencio prolongado solo sirvió para intensificar las burlas de los estadounidenses. O'Malley se encogió de hombros, lanzando y recogiendo el cuchillo de nuevo. ¿Tienes miedo? Bueno, es comprensible. Pero en este mundo, nada es gratis. Si pierdes durante el resto de las maniobras, tendrás que obedecer mis órdenes sin rechistar. Y cada mañana, limpiarás mis botas de combate hasta que pueda ver mi reflejo en ellas. Y también te encargarás del mantenimiento perfecto de mi arma. ¿Qué me dices? ¿No te parece un trato justo? Aquello iba más allá de una simple afrenta al honor de un soldado. Era una propuesta cruel, diseñada para aniquilar la dignidad de un ser humano. Uno de los boinas verdes españoles, incapaz de contenerse, se levantó de un salto, pero Vargas, con un gesto tranquilo de la mano, lo detuvo. Luego, muy lentamente, se puso en pie. En su mano aún sostenía el paño con el que limpiaba su fusil. Con una meticulosidad exasperante se limpió las manos, dobló el paño con precisión y lo colocó sobre su mochila. Toda la secuencia fue asombrosamente serena, sin un solo movimiento vacilante, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Finalmente abrió la boca. Su voz era grave y tranquila, pero extrañamente resonó con una claridad cristalina por todo el ruidoso campamento. De acuerdo. Acepto la apuesta. Por un instante las risas de los SEALS vacilaron. Era una reacción inesperada. Habían supuesto que gritaría, se enfadaría o, más probablemente, se retiraría con el rabo entre las piernas. Pero su respuesta fue de una calma desconcertante. O'Malley, aunque sorprendida por un momento, recuperó rápidamente su sonrisa burlona. No sé si eres valiente o estúpido. Pero me gusta. Tienes agallas. Lanzó el cuchillo de entrenamiento a los pies de Vargas. Luego sacó de su cinturón otro cuchillo idéntico. La hoja estaba impregnada de una tinta roja brillante, diseñada para dejar una marca clara en el uniforme en caso de impacto. Las reglas son sencillas. El primero que logre un ataque válido en el torso del oponente gana. No hay rendición. Solo el resultado hablará. Vargas se inclinó y recogió el cuchillo. Lo sostuvo en la mano y cerró los ojos por un momento. Todo el ruido a su alrededor pareció desvanecerse de su conciencia. Solo quedaba él, su oponente y la fría sensación del arma en su mano. Los SEALS, todavía convencidos de una victoria aplastante de su instructora, seguían silbando y gritando. No sabían. No podían saber quién era el hombre que ahora respiraba tranquilamente frente a ellos. Que era considerado la élite entre la élite del ejército español, un instructor de la Unidad de Operaciones Especiales Antiterroristas, el GOE. No sabían cuántos enemigos habían caído bajo sus manos en innumerables operaciones secretas y misiones reales. No sabían cuán aterrador podía ser su silencio. Estaban a punto de descubrir lo temible que es un volcán en calma que contiene lava hirviendo en su interior. Cuando Javier Vargas abrió lentamente los ojos, su mirada había cambiado por completo. En sus pupilas, antes tranquilas como un pozo sin fondo, ahora brillaba un destello frío y afilado, como la hoja de una navaja. La decisión de Javier Vargas de aceptar la apuesta tensó aún más el aire del campo de entrenamiento. Los soldados españoles lo observaban en silencio con los rostros endurecidos. Nadie dudaba de su habilidad, pero el peso humillante de las condiciones impuestas por la capitana O'Malley oprimía sus hombros. En sus corazones se mezclaba el deseo de que le bajara los humos a esa arrogante oficial estadounidense y la ansiedad por la desgracia que tendrían que soportar si, por una remota casualidad, era derrotado.
En cambio, entre los SEALS reinaba un ambiente festivo. Formaron un amplio círculo creando un espacio para el duelo, y coreaban el nombre de O'Malley entre silbidos y vítores. Para ellos, esto no era más que un espectáculo entretenido cuyo resultado era obvio. Vargas, ajeno al alboroto, comenzó a calentar lentamente. Sus movimientos eran contenidos, giros suaves del cuello, rotaciones de muñecas y tobillos. Eso fue todo. Pero en cada uno de esos gestos breves y controlados se percibía la gracia de un maestro forjado por años de práctica. Sus movimientos fluían como el agua, naturales y sin un ápice de fuerza innecesaria. Concentró toda su atención en las sensaciones del cuchillo de entrenamiento en su mano, la textura rugosa de la empuñadura, el centro de gravedad, la longitud de la hoja. A través de este ritual personal, que realizaba cada vez que empuñaba un arma nueva, estaba convirtiendo el cuchillo en una extensión de su propio cuerpo. Por su parte, la capitana O'Malley observaba a su oponente con los brazos cruzados y una expresión de confianza. En sus ojos aún brillaba el desdén. Los movimientos silenciosos de Vargas le parecían la manifestación del nerviosismo previo al combate. Estaba absolutamente convencida de su propia superioridad. Había sobrevivido a múltiples zonas de guerra, cruzando la línea entre la vida y la muerte, y era reconocida como una de las mejores expertas en combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas especiales estadounidenses. En fuerza, velocidad y técnica, creía sin lugar a dudas que superaría a aquel hombre aparentemente menudo. Ardía en deseos de terminar rápido aquel duelo sin sentido para deleitarse con la humillación que se reflejaría en el rostro del perdedor. ¿Estás listo, pequeño?, preguntó O'Malley con un tono burlón. Vargas dejó de calentar y la miró directamente. No respondió. Simplemente con su mirada serena, pareció atravesarla, como si pudiera ver a través de ella y desnudar su alma. Por un instante O'Malley sintió una punzada de incomodidad, como si todos sus secretos quedaran expuestos. Sacudió la cabeza para apartar la sensación y soltó una risa áspera mientras adoptaba su postura de combate. Bien. Empecemos de una vez. A ver cuánto dura tu famoso silencio. O'Malley adoptó la postura clásica de combate con cuchillo que enseñaba, el pie izquierdo adelantado, el cuchillo en la mano derecha en agarre inverso, y la mano izquierda extendida para la defensa y el control. Era una postura que combinaba agresividad y estabilidad, lista para lanzarse explosivamente hacia el oponente en cualquier momento. Los músculos de su cuerpo se tensaron y su mirada era la de un depredador acechando a su presa. Pero la postura de Vargas era extraña. Se plantó con los pies un poco más separados que el ancho de sus hombros, bajando su centro de gravedad, casi inmóvil. La mano derecha que sostenía el cuchillo colgaba de forma natural a la altura de la cintura, y la izquierda también apuntaba hacia abajo, relajada, sin una guardia aparente. Parecía completamente indefenso. Una risa contenida recorrió las filas de los SEALS. Era imposible que pudiera bloquear un ataque de O'Malley desde esa posición. Parecía la postura de alguien que se había rendido antes de empezar a luchar. Sin embargo, O'Malley no se movió precipitadamente. Era una veterana de innumerables combates reales. Sabía por instinto que incluso la postura más descuidada podía ocultar una intención. Comenzó a rodear a Vargas lentamente en círculos, buscando una apertura, probando su reacción. Pero Vargas apenas giraba ligeramente el torso para seguir su movimiento, sus pies parecían tener raíces en la tierra. Su mirada, firme e inquebrantable, estaba fija en los ojos de ella. Un silencio tenso se apoderó del lugar. Incluso los SEALS que vitoreaban se callaron, conteniendo la respiración. En el campo de entrenamiento solo se oía el sonido de sus respiraciones agitadas y el silbido del viento. Fue O'Malley quien rompió el punto muerto. Decidió que la fase de tanteo era inútil. Su cuerpo se disparó como un resorte lanzando una estocada directa al abdomen de Vargas. Fue un ataque veloz como un relámpago, casi imposible de seguir con la vista. Los SEALS se prepararon para aclamar la victoria. Pero Vargas ya no estaba allí. Justo cuando la punta del cuchillo de O'Malley iba a rozar su uniforme, su cuerpo se había desplazado lateralmente por un margen ínfimo, apenas el grosor de una hoja de papel. Fue un movimiento tan sutil y fluido que pareció que nunca hubiera estado en ese lugar.
Al esquivar el ataque se adentró en la guardia de O'Malley, pegándose al brazo con el que ella atacaba. La distancia entre ellos se cerró en una fracción de segundo. O'Malley sintió un escalofrío recorrer su espalda junto con la sorpresa. Se dio cuenta de que su oponente había leído perfectamente la velocidad de su ataque y lo había esquivado con el mínimo movimiento necesario. Eso no era posible por casualidad. En la corta distancia, O'Malley reaccionó instantáneamente, pasando a su siguiente movimiento. Retiró su mano derecha y lanzó un codazo hacia el rostro de Vargas, una técnica extremadamente útil y devastadora en el combate cercano. Pero antes de que su codo alcanzara el objetivo, la mano izquierda de Vargas envolvió suavemente el interior de su codo. Y entonces, con un movimiento increíblemente pequeño, desvió la dirección de su fuerza hacia un lado. O'Malley sintió como su ataque, cargado con todo su peso, se perdía en el aire, haciéndole perder el equilibrio momentáneamente. En su visión periférica, mientras se tambaleaba, vio la punta del cuchillo de Vargas acercándose a su costado. La punta manchada de tinta roja se acercaba en cámara lenta pero con una fuerza imparable. La percepción del tiempo pareció distorsionarse. La capitana O'Malley sintió que se le erizaba el vello de todo el cuerpo. La premonición de la derrota cruzó su mente como un relámpago. Instintivamente arqueó la espalda hacia atrás, luchando por esquivar el ataque. Por una diferencia de milímetros, la punta del cuchillo de Vargas rozó el costado de su uniforme, dejando una tenue línea roja, un ataque insuficiente para ser considerado válido. Pero un sudor frío recorrió la espalda de O'Malley. El intercambio anterior no había sido un simple tanteo. Él había anticipado perfectamente su ataque, había usado la fuerza de ella en su contra y había lanzado un contraataque letal. Y todo había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. El nivel de habilidad era diferente a todo lo que había enfrentado antes. O'Malley recuperó rápidamente la postura y se distanció de Vargas. La sonrisa arrogante había desaparecido de su rostro. En su lugar, había una tensión extrema y una confusión palpable. Sus ojos azules temblaban ligeramente. Los SEALS a su alrededor, sin entender del todo lo que acababa de pasar, la miraban con expresión perpleja. A sus ojos parecía que O'Malley había lanzado un ataque abrumador y que Vargas lo había esquivado por pura suerte. Pero ella sabía la verdad. No había sido suerte. Había sido el resultado de una abrumadora diferencia de habilidad. ¿Quién coño eres tú?, siseó O'Malley en voz baja. Su voz ya no contenía burla, sino una cautela extrema. Vargas, sin responder, volvió a su postura inicial, aparentemente indefensa. Ninguna emoción se reflejaba en su rostro. Era como un espejo simplemente reflejando a su oponente. Esa calma se convirtió en una presión insoportable para O'Malley. La incapacidad de medir el verdadero nivel de su oponente la estaba volviendo loca. No puedo aceptarlo. Es imposible que este mono asiático me esté superando, se gritó mentalmente intentando reafirmarse. Su orgullo se negaba a admitir la derrota. Decidió lanzar otro ataque. Esta vez, no sería una simple estocada. Sería un ataque mucho más complejo e impredecible, mezclando un juego de pies deslumbrante con fintas para engañar al oponente. Primero se agachó como si fuera a atacar sus piernas, y en el instante en que la mirada de Vargas se dirigió hacia abajo, se irguió y lanzó un tajo hacia su cuello. Era una de sus técnicas letales, que combinaba velocidad, técnica y guerra psicológica. Pero Vargas no cayó en su trampa. Observando los movimientos sutiles de los hombros y la cadera de O'Malley, ya había deducido que su objetivo final era el cuello. Inclinó ligeramente el torso hacia atrás para esquivar la hoja que se acercaba y al mismo tiempo, con su pie derecho enganchó suavemente el pie izquierdo de O'Malley, que avanzaba. El movimiento fue ejecutado con una sincronización tan perfecta que O'Malley, sin siquiera darse cuenta de con que había tropezado, perdió el equilibrio y se precipitó hacia adelante. Mierda, un grito ahogado escapó de sus labios. Intentó apoyar las manos en el suelo para no caer, pero los movimientos de Vargas fueron más rápidos. Como una sombra se deslizó detrás de la espalda de O'Malley mientras caía, controlando su cuello con una mano y colocando el cuchillo con la otra precisamente sobre su espalda, a la altura del corazón. Era una posición perfecta, con la más mínima presión,
la tinta roja mancharía claramente su uniforme. Un silencio absoluto cayó sobre el campo de entrenamiento. Los SEALS, hasta hace un momento parloteaban ruidosamente, ahora estaban con la boca cerrada, mirando la escena con incredulidad. Su invencible instructora, la capitana Kate O'Malley, había sido neutralizada en solo 2 intercambios. Y de una manera tan unilateral que parecía un adulto jugando con un niño. No hubo ni una vacilación ni un movimiento innecesario en las acciones de Vargas. O'Malley sintió la fría hoja del cuchillo en su espalda como si le penetrara hasta el corazón, y su cuerpo se quedó paralizado. Con el cuello inmovilizado, apenas podía respirar, y en sus oídos retumbaba el sonido de su propio corazón desbocado. Más insoportable que el dolor físico era el shock mental y la humillación. No podía aceptar el hecho de haber sido ridiculizada como una niña por el oponente que tanto había despreciado y menospreciado. Vargas le susurró al oído. Su voz no contenía ira ni burla, sino un tono frío e impasible como el hielo. ¿He ganado la apuesta? La pregunta sonó para O'Malley como una sentencia de muerte. No pudo responder. Le pareció oír el sonido de su orgullo haciéndose añicos. Todas las miradas estaban clavadas en ella. Compasión, asombro y en los ojos de algunos soldados españoles, incluso una satisfacción mal disimulada. Vargas mantuvo la posición por un momento más, luego la soltó lentamente y retrocedió. Dejó caer el cuchillo al suelo y como si nada hubiera pasado, se dirigió hacia la sombra del olivo donde había estado antes. No hubo vítores de victoria ni burlas para el perdedor. Para él parecía que esto no había sido más que la resolución de un molesto contratiempo. Su actitud indiferente infligió una humillación aún mayor a O'Malley. Si al menos la hubiera insultado o se hubiera reído de ella, podría haber desatado su ira. Pero él la ignoró por completo. La trató como si hubiera pateado una piedra en el camino, convirtiendo su propia existencia en algo insignificante. Arrodillada en el suelo, O'Malley miró fijamente la espalda de Vargas mientras se alejaba. Su mente era un caos. Sus creencias, su orgullo y todo lo que había construido como soldado se tambaleaban. Y en el centro de ese caos, se arremolinaba una emoción intensa y desconocida. No era ira ni humillación, sino un miedo primario y una reverencia hacia un poder desconocido. Estaba comprendiendo, de la manera más dolorosa, cuán arrogante y estúpida había sido. El clímax del duelo llegó de forma tan rápida como impactante. En el momento en que Javier Vargas inmovilizó por completo a O'Malley por la espalda, el tiempo pareció detenerse. Los vítores y abucheos de los SEALS que habían llenado el campo de entrenamiento se sentían ahora como un eco lejano. Solo un silencio asfixiante envolvía a los 2 combatientes. Todas las miradas estaban fijas en la punta roja del cuchillo de entrenamiento en la mano de Vargas y en la espalda de O'Malley, donde ésta se apoyaba. Vargas mantuvo esa postura de victoria durante unos segundos más. No era una exhibición innecesaria ni una burla. Era una especie de cortesía, un tiempo concedido para que ella aceptara la derrota, y a la vez un ritual para marcar claramente el final del combate. Su mirada fría no vacilaba y no contenía ninguna emoción. Parecía una máquina que simplemente había completado su tarea. Finalmente soltó el brazo con el que la inmovilizaba y retrocedió en silencio. Al romperse el equilibrio de fuerzas, el cuerpo de O'Malley se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Cayó de rodillas sobre la tierra, respirando con dificultad. El impacto psicológico fue mucho mayor que el físico. Había utilizado toda su técnica, su fuerza y su experiencia, pero no había logrado asestar ni un solo golpe válido a su oponente, sufriendo una derrota total. Y todo en el terreno en el que se sentía más segura, el combate cuerpo a cuerpo. Era una realidad increíble. Vargas la miró brevemente desde arriba. En su mirada no había ni rastro de la euforia del vencedor ni de compasión. Simplemente parecía confirmar que todo había terminado. Lanzó al suelo el cuchillo de entrenamiento que sostenía, sin darle importancia. El sonido del metal al chocar con la tierra resonó con especial fuerza en medio del silencio. Y luego, como si nada, se dio la vuelta y caminó hacia su lugar, sin mirar atrás. Todos los soldados en el campo de entrenamiento que observaban su espalda se quedaron sin palabras.
El shock de los SEALS en particular era indescriptible. Acababan de presenciar cómo su ídolo, su símbolo de invencibilidad, la capitana O'Malley, se derrumbaba de una manera tan estrepitosa. Y a manos del soldado español al que habían apodado Pequeño, ese hombre silencioso y de aspecto modesto. Su visión del mundo se estaba desmoronando en ese mismo instante. Ya no podrían volver a mirar a los soldados españoles con desdén o subestimarlos. Con un solo duelo, Vargas había grabado a fuego en sus mentes el poder del GOE y, por extensión, de las fuerzas especiales españolas. Los boinas verdes españoles también permanecían en silencio, pero su silencio era de una naturaleza diferente al de los SEALS. En sus pechos, algo ardiente comenzaba a bullir. Era una emoción abrumadora, una mezcla de la euforia de ver su honor restaurado tras la humillación y el orgullo por la habilidad abrumadora demostrada por su compañero. Nadie vitoreó ni habló, pero intercambiaron miradas, saboreando una victoria silenciosa. En el centro del círculo, solo O'Malley quedó atrás. Seguía de rodillas, incapaz de levantar la cabeza. En sus oídos resonaban sin cesar las últimas palabras que Vargas le había susurrado: ¿he ganado la apuesta? No era una simple pregunta. Era una sentencia que juzgaba su arrogancia y le anunciaba que había llegado el momento de pagar el precio por la humillante apuesta que ella misma había propuesto. La promesa de entregarle su cuerpo y todo su ser durante una noche o un fin de semana. Cuando pronunció esas palabras, pensó que eran solo un medio para ridiculizar a su oponente, algo que nunca sucedería. Pero ahora se había convertido en una realidad ineludible que le oprimía la garganta. Uno de sus hombres se acercó con cautela y le puso una mano en el hombro. «Capitana, ¿se encuentra bien?» O'Malley apartó su mano bruscamente. «Fuera. Que nadie me hable». Su voz temblaba de rabia y vergüenza. No quería mostrar esa debilidad delante de sus subordinados. Lentamente tambaleándose, se puso en pie. Las piernas le flaqueaban y estuvo a punto de caer varias veces. Apretó los dientes, se mantuvo erguida y miró fijamente en la dirección por la que Vargas había desaparecido. Ya no podía ver su figura, pero su presencia se sentía más nítida que nunca. Tenía que admitir la derrota. Y tenía que pagar el precio de la apuesta. Para un soldado, una promesa, especialmente una que involucra el honor y la vida, debe cumplirse. Pero, ¿cómo podría soportar esa humillación? ¿Debería ir a buscarlo, arrodillarse y pedirle perdón? ¿O debería, tal como prometió, entregarse a su merced? Su mente era un torbellino de pensamientos confusos a punto de estallar. O'Malley no recordaba cómo terminó el resto del entrenamiento de esa tarde. Se movía como un autómata, pero su mente estaba completamente absorta en Vargas y en la apuesta que él había ganado. A la hora de la cena, no apareció en el comedor. Al caer la noche después del toque de retreta, cuando las luces de los barracones comenzaron a apagarse una a una, finalmente tomó una decisión. Se quitó el uniforme de combate y se duchó. Luego, vistiendo un atuendo tan cómodo como vulnerable, una camiseta de algodón y unos pantalones cortos, salió de su barracón. Sus pasos se dirigían hacia los alojamientos de los españoles, concretamente hacia el lugar donde se alojaba Javier Vargas. En su rostro había una expresión de determinación, pero tras ella se escondía un profundo temor ante la situación desconocida que estaba a punto de enfrentar. El aire nocturno le pareció excepcionalmente frío. Tras el duelo, un silencio incómodo y pesado se instaló en el campo de entrenamiento. Los SEALS, incapaces de procesar la impactante derrota de su instructora, se dispersaron, mientras que los españoles regresaron a sus puestos sin hacer comentarios. Javier Vargas, como si nada hubiera ocurrido, terminó de limpiar su arma y se sumergió en la preparación para el siguiente ejercicio. Su calma era tal que hacía pensar que el tenso enfrentamiento de hacía un momento había sido una ilusión. Sin embargo, durante toda la tarde la afilada mirada de la capitana O'Malley permaneció clavada en su espalda. En sus ojos se mezclaban la ira, la humillación y una extraña curiosidad que antes no existía. El tiempo pasó, la jornada de entrenamiento concluyó y la oscuridad cayó sobre la base. Ni durante la cena ni en el tiempo libre posterior volvieron a cruzarse. O'Malley no salió de su barracón, y Vargas pasó el tiempo tranquilamente con sus compañeros.
En los barracones españoles, coexistían una sutil expectación y cierta inquietud. Todos se preguntaban cómo manejaría Vargas la situación de la apuesta. Sus compañeros, que lo conocían bien, pensaban que no era hombre de llevar a cabo una apuesta tan humillante, pero por otro lado, también deseaban que, de alguna manera, le devolviera la humillación a esa arrogante oficial estadounidense. La noche avanzó y después del toque de retreta, cuando todos se preparaban para dormir, la puerta del barracón español se abrió con cautela, revelando una figura inesperada, la capitana Kate O'Malley. No llevaba su uniforme de combate, sino una camiseta gris de manga corta y unos pantalones cortos negros. Su rostro sin maquillaje y su cabello recogido de cualquier manera contrastaban con la imagen imponente del campo de entrenamiento. Sin embargo, en su cara se leía una determinación casi solemne. Su aparición centró todas las miradas del barracón. O'Malley, sin dudarlo, caminó directamente hacia el catre de Vargas. Él estaba a punto de acostarse, sentado en el borde de la cama con el torso desnudo. Su pecho y espalda estaban cubiertos de cicatrices de todos los tamaños, de bala, de arma blanca e incluso quemaduras de origen desconocido. Esas cicatrices eran el mapa de su historia en combate real. O'Malley contuvo la respiración por un instante. Ella también había estado en innumerables zonas de guerra, pero nunca había visto a un soldado con cicatrices tan terribles. Parecían la prueba de la bestia que se escondía tras su apariencia tranquila. Vargas, sin mostrar sorpresa por su llegada, la miró con una expresión impasible. ¿Qué ocurre? Su voz era grave y serena. O'Malley tragó saliva y pronunció las palabras que había preparado. Su voz temblaba ligeramente. He venido a cumplir la promesa de la apuesta. Ante sus palabras, el aire del barracón se congeló. Sus compañeros contuvieron la respiración, observando la escena. Vargas la miró en silencio por un momento y luego soltó una breve risa. No era una risa de desprecio o burla, sino una risa de pura incredulidad. Vuelve por donde has venido. No pienso malgastar mi tiempo en una apuesta tan estúpida. Su respuesta fue tajante. Dejaba claro que consideraba su propuesta como algo sin valor. Pero O'Malley no se retiró. Había venido preparada para todo. No. Una promesa es una promesa. Un soldado debe ser responsable de sus palabras. No me importa lo que me hagas. Es el precio que debo pagar por mi derrota. Su mirada era seria. No había venido simplemente a cumplir una apuesta. Estaba intentando reconstruir, a su manera, su destrozado orgullo. Aceptando la derrota limpiamente y enfrentando sus consecuencias. Vargas la miró a los ojos por un instante. Vio en sus pupilas el miedo tembloroso, pero también un orgullo de soldado aún más fuerte. Suspiró levemente y se levantó. Cogió su chaqueta militar y se la puso sobre los hombros. Este es un espacio compartido. Sígueme, dijo secamente y salió del barracón. O'Malley dudó un momento, pero luego lo siguió. De su chaqueta emanaba su olor corporal mezclado con un tenue aroma a pólvora. Era un olor desconocido, pero extrañamente reconfortante. Caminaron en silencio hasta una zona apartada en las afueras del campo de entrenamiento. El cielo nocturno estaba lleno de estrellas y solo el canto de los grillos rompía el silencio. Vargas se detuvo frente a un jeep militar aparcado. Se sentó en el capó, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. ¿Cuánto tiempo llevas en el ejército?, preguntó él, rompiendo el silencio. La pregunta era completamente diferente a lo que O'Malley había esperado. 12 años. Me alisté justo después de graduarme en la academia. He estado desplegada 4 veces en Afganistán y 2 en Irak, respondió ella mecánicamente. Vargas exhaló una larga bocanada de humo mientras miraba el cielo nocturno. Más que yo. Sus palabras la sorprendieron. Entonces tú. 10 años en servicio. Misiones reales incontables. Ni puedo ni debo contarlas. Su voz no contenía ni orgullo ni jactancia. Simplemente relataba un hecho. Pero el peso de sus palabras fue suficiente para abrumar a O'Malley. Podía imaginar vagamente la naturaleza de las misiones que llevaba a cabo el GOE.
Eran una unidad fantasma, librando guerras que no quedaban registradas. ¿Por qué propusiste esa apuesta? ¿Simplemente querías humillarme?, preguntó Vargas de nuevo. Su mirada seguía fija en el cielo. O'Malley, incapaz de mirarlo a la cara, bajó la cabeza. Vuestro silencio. No me gustaba. Parecía falta de coraje, de confianza. Erais tan diferentes a nosotros, fui arrogante. Me equivoqué. Admitió su error con honestidad. Vargas tiró el resto del cigarrillo al suelo y lo apagó con la bota. Te equivocas. No somos silenciosos, somos prudentes. Hemos visto morir a muchos compañeros, y sabemos que esas muertes a menudo provienen de errores minúsculos. En el campo de batalla, el que más grita es el primero en morir. En lugar de gritar, observamos, escuchamos y pensamos. Es nuestra forma de sobrevivir. Cada una de sus palabras se clavó como un puñal en el pecho de O'Malley. El silencio del que se había burlado, que había considerado falta de coraje, era en realidad una lección brutal aprendida a través de innumerables muertes. Sintió que la cara le ardía de vergüenza por su estupidez y sus prejuicios. Ahora, vete. La apuesta queda saldada. Esta noche me has entregado tu arrogancia, y yo la he aceptado. Con eso es suficiente. Dicho esto, Vargas bajó del jeep, y comenzó a caminar de regreso a los barracones. O'Malley se quedó allí, como clavada en el suelo, observando su espalda. En lugar de infligirle una humillación física, él le había dado una lección moral mucho más profunda. La había tratado no como una mujer derrotada, sino como una soldado que había perdido el rumbo. En ese momento O'Malley sintió que en su corazón no brotaba humillación, sino un respeto desconocido. Esa noche no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre ese hombre, Javier Vargas. No era simplemente un hombre fuerte. Era un soldado con una filosofía profunda e insondable. Al día siguiente, mucho antes del amanecer, en la penumbra azulada, O'Malley se despertó. Había pasado la noche en vela, pero extrañamente no se sentía cansada. Al contrario, su mente estaba más lúcida que nunca. Lo que llenaba sus pensamientos era la conversación que había tenido con Vargas la noche anterior. No somos silenciosos, somos prudentes. Su voz grave resonaba continuamente en sus oídos. Por primera vez sintió una profunda duda sobre las creencias y los métodos que había mantenido como soldado durante toda su vida. Salió del barracón y comenzó a correr suavemente. El aire frío del amanecer, al penetrar en sus pulmones, pareció aclarar un poco el desorden de su mente. Después de dar varias vueltas al campo de entrenamiento, escuchó disparos lejanos provenientes de la galería de tiro. Era demasiado temprano para que comenzara el entrenamiento oficial. Guiada por la curiosidad, se acercó al lugar de donde provenía el sonido y vio a Javier Vargas, ya empapado en sudor, entrenando solo. Sostenía una pistola y no disparaba desde una posición estática, sino en constante movimiento, apuntando a las dianas. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza, pero de una precisión infalible. A pesar de que la distancia y el ángulo con respecto a las dianas cambiaban constantemente, sus balas impactaban indefectiblemente en el centro. O'Malley contuvo la respiración y observó la escena. Ella también era una experta tiradora, pero ese tipo de tiro dinámico estaba en otra dimensión. No era simplemente una cuestión de técnica, era un dominio que solo se podía alcanzar controlando perfectamente el propio cuerpo y fusionándose con el entorno. Después de vaciar un cargador, Vargas se detuvo para recuperar el aliento y examinó las dianas. Todas las balas estaban concentradas en la línea de la cabeza y en la zona del corazón. Frunció ligeramente el ceño como si no estuviera satisfecho, y se dispuso a colocar un nuevo cargador para continuar. Fue entonces cuando sintió la mirada de O'Malley observándolo. Se detuvo y se giró hacia ella. Parece que no has dormido bien, dijo el primero. O'Malley sonrió torpemente y se acercó. ¿Y tú, desde cuándo llevas aquí? El momento de mayor oscuridad, justo antes del amanecer, es el mejor para concentrarse. Su respuesta era simple, pero contenía su propia filosofía. O'Malley se colocó a su lado y miró las dianas acribilladas. Impresionante.
Ni siquiera en los SEALS he visto a nadie con esta habilidad en tiro dinámico. Su elogio era sincero. Vargas se encogió de hombros y respondió, en una situación real, los objetivos no se quedan quietos esperándome. Esto todavía no es suficiente. No estaba satisfecho con su habilidad, se exigía constantemente más. En su actitud, O'Malley vio una pasión pura y una humildad de soldado que ella había olvidado, o quizás nunca había tenido. De repente volvió a pensar en la apuesta que él había ganado. Anoche él la había dado por zanjada, pero ella todavía sentía que tenía una deuda. Capitán Vargas, lo llamó O'Malley. Mi promesa de darte todo mi ser durante el fin de semana si lo deseabas. Sigue en pie. Ante sus palabras, Vargas la miró por un momento. Su mirada vaciló sutilmente. Pareció dudar, pero luego con una expresión decidida, habló. De acuerdo. En ese caso, este fin de semana, ven conmigo. ¿A dónde vamos? A mi campo de entrenamiento. Su respuesta fue concisa. O'Malley intuyó que su campo de entrenamiento no se refería a las instalaciones de la base. En su mirada, leyó que no sería un entrenamiento ordinario. Pero no sintió miedo. Al contrario, su corazón comenzó a latir con una expectación desconocida. Llegado el fin de semana, Vargas, cumpliendo su palabra, recogió a O'Malley y salieron de la base. Condujeron el jeep militar durante un buen rato, adentrándose en una zona montañosa remota y deshabitada. Donde terminaba el camino, aparcó el vehículo. Preparó una mochila con un mínimo de raciones de emergencia, agua y un solo cuchillo, y comenzó a subir la montaña. O'Malley lo siguió. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Y cuál es el objetivo del entrenamiento?, preguntó O'Malley, jadeando. Sin volverse, Vargas respondió, no hay destino. El objetivo es la supervivencia. A partir de ese momento comenzó un entrenamiento infernal. Vargas la empujó a situaciones extremas. La hizo atravesar terrenos montañosos escarpados sin descanso y la obligó a buscar comida en la naturaleza sin provisiones. Por la noche tuvieron que luchar contra el frío en una cueva barrida por la lluvia y el viento sin más protección que sus cuerpos. O'Malley se enorgullecía de tener una de las mejores condiciones físicas y mentales de los SEALS, pero este entrenamiento superaba con creces su imaginación. Más duro que el dolor físico era la desesperación de no saber cuándo terminaría y el aislamiento de estar completamente desconectada del mundo civilizado. Al segundo día, O'Malley estaba al borde del agotamiento. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos y heridas, y después de varios días sin comer ni dormir adecuadamente, su mente estaba confusa. Mientras escalaba un acantilado empinado y mojado por la lluvia, resbaló y cayó. En ese instante vertiginoso, una mano fuerte, la de Vargas, la agarró del brazo desde arriba. Con la fuerza de un solo brazo, la subió por el acantilado. Concéntrate. Aquí, la muerte es el fracaso. Su voz era fría como el hielo, pero la mano que la sostenía ardía como el fuego. Arrastrada por su mano, O'Malley llegó a la cima del acantilado y se desplomó en el suelo, jadeando. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. El límite físico y la presión mental habían estallado a la vez. Desde que se convirtió en soldado, nunca había mostrado debilidad ante nadie. Se sintió humillada de nuevo al verse llorando, pero Vargas simplemente se sentó a su lado en silencio, mirando al cielo. No la reprendió ni la consoló. Simplemente esperó pacientemente a que ella recuperara el control de sus emociones. Después de llorar un buen rato, O'Malley, un poco más calmada, le preguntó con voz ronca, ¿por qué me sometes a este entrenamiento? ¿Esa es una venganza por la apuesta? Vargas negó lentamente con la cabeza. No es una venganza. Es una lección. Eres una soldado fuerte, pero tu fuerza depende de demasiadas cosas: equipo de última generación, un suministro perfecto y una potencia de fuego abrumadora. Quería que vieras por ti misma lo que te queda cuando te despojan de todo eso. El arma más poderosa de un soldado no es su fusil o su cuchillo. Es el mismo. Sus palabras la golpearon con fuerza. Se dio cuenta de cuántas cosas había dependido. Y comprendió que el hombre que tenía delante era un ser que había trascendido todo eso.
Era un arma humana perfecta, capaz de sobrevivir en cualquier parte del mundo solo con su cuerpo. En ese momento sus sentimientos hacia él pasaron del respeto a la veneración. Vio en él la imagen de un verdadero guerrero. El entrenamiento extremo en la montaña continuó. O'Malley tuvo que experimentar cómo su cuerpo y su mente llegaban al límite, se rompían y luego se reconstruían. Vargas le enseñó todo lo necesario para la supervivencia, a distinguir las plantas venenosas de las comestibles, a moverse sin dejar rastro, a construir un refugio utilizando el terreno circundante y a cazar animales con las manos desnudas. Su conocimiento no provenía de los libros, sino de la sabiduría viva, adquirida a través de innumerables experiencias de combate real. Los primeros días, O'Malley se limitó a seguir pasivamente sus enseñanzas. Pero con el tiempo comenzó a asimilarlas. Se alejó del ruido de la ciudad y de la luz artificial, aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y a leer el movimiento de las estrellas en la oscuridad. Sus sentidos se agudizaron, y empezó a percibir cambios sutiles en el entorno que antes le pasaban desapercibidos. Sintió que poco a poco se estaba convirtiendo en parte de la naturaleza salvaje. En la noche del quinto día de entrenamiento, los dos estaban sentados junto a una hoguera dentro de una pequeña cueva. Asaban un conejo de monte que habían cazado durante el día, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de comida caliente y descanso. En pocos días, la apariencia de O'Malley había cambiado por completo. Su rostro, bronceado por el sol y con algunos rasguños, estaba lejos de la imagen pulcra de la oficial de antes del entrenamiento, pero su mirada era mucho más profunda e intensa. ¿Lo entiendes ahora?, preguntó Vargas en voz baja, mirando la hoguera. O'Malley asintió. Entiendo lo arrogante que fui. Y lo débil que era. Me has dado una lección mucho más grande que una simple derrota. La derrota no es debilidad. La debilidad es no aprender de la derrota. Sus palabras tenían un profundo eco. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Ya no eran un Seal estadounidense y un Boinas Verdes español, ni un vencedor y una vencida. Eran compañeros de armas que habían sobrevivido en la naturaleza hostil, cubriéndose las espaldas. ¿Por qué te hiciste soldado?, preguntó O'Malley con cautela. Sentía curiosidad por su historia personal. Vargas dudó un momento pero luego respondió con calma, porque había algo que quería proteger. Su respuesta fue breve pero contenía muchos significados. No dio más detalles, pero O'Malley supuso que lo que él quería proteger no era simplemente una nación o una ideología. Probablemente se trataba de su familia, su pareja o la vida cotidiana con sus seres queridos. Le dolió pensar que él, que libraba guerras anónimas en las sombras, luchaba paradójicamente por proteger la felicidad más ordinaria. ¿Y tú?, preguntó esta vez Vargas. Quería demostrar algo. Que no soy más débil que los hombres. Que soy más fuerte y más competente que ellos. Por eso entrené más duro que nadie y me ofrecí voluntaria para las misiones más peligrosas. Pero ahora que lo pienso, creo que no luchaba contra un enemigo externo, sino contra mi propio complejo de inferioridad. Por primera vez confesó sus pensamientos más íntimos. Vargas no la juzgó ni la compadeció, simplemente escuchó su historia en silencio. Su silencio tenía más poder que cualquier palabra de consuelo. Se dio cuenta de que, al menos delante de él, no necesitaba fingir ser fuerte. Esa noche O'Malley durmió profundamente por primera vez. El calor de la hoguera y la presencia de él, velando a su lado, le proporcionaron una sensación de seguridad inexplicable. Tuvo un sueño. Soñó que estaba perdida en un bosque oscuro y profundo. Cuando temblaba de miedo, alguien le cogió la mano. Era una mano cálida y fuerte. Guiada por esa mano, salió del bosque y la recibió la deslumbrante luz del sol de la mañana. Al día siguiente comenzaron a bajar de la montaña. Había pasado una semana, superando con creces el fin de semana. En el jeep de vuelta a la base, no intercambiaron palabra. Pero el aire entre ellos ya no era incómodo. Se había formado un profundo vínculo que les permitía entenderse sin necesidad de palabras. Cuando regresaron a la base, todos se quedaron atónitos al ver su aspecto. Especialmente los hombres de O'Malley, que no podían creer la apariencia salvaje de su capitana.
Sin embargo, al descubrir en su mirada una fortaleza y profundidad incomparables, nadie se atrevió a preguntarle qué había sucedido. Desde ese día, el ambiente en el campo de entrenamiento cambió por completo. O'Malley ya no menospreciaba ni se burlaba de los soldados españoles. Al contrario, mostraba un interés activo en sus métodos de entrenamiento e incluso pedía consejo a Vargas. Su cambio de actitud hizo que los SEALS también comenzaran a ver a los españoles desde una nueva perspectiva. El muro invisible que separaba a las dos unidades se derrumbó, y comenzaron unas verdaderas maniobras conjuntas. Pero en el corazón de O'Malley, un nuevo tipo de sentimiento estaba creciendo. El respeto y el compañerismo hacia Vargas se estaban transformando en algo más. A menudo se sorprendía a sí misma buscando su figura con la mirada durante los entrenamientos. La ternura oculta tras su expresión adusta y la profunda soledad que anidaba en su fortaleza conmovían su corazón. Estaba confundida sobre la naturaleza de este sentimiento, pero una cosa era segura: Javier Vargas había cambiado su vida por completo. No sabía cómo debía aceptar esta extraña emoción. Tras el entrenamiento especial en la montaña, la relación entre O'Malley y Vargas entró en una fase de sutil tensión. Oficialmente seguían siendo instructores de Estados Unidos y España participando en maniobras conjuntas, pero entre ellos había surgido algo intangible y fuerte. En el campo de entrenamiento sus miradas se cruzaban a menudo, y a veces mantenían breves conversaciones que solo ellos dos podían entender. Este cambio no pasó desapercibido para los demás. Los hombres de O'Malley en particular, observaban con extrañeza la suavidad que su capitana mostraba únicamente en presencia del instructor español. O'Malley estaba confundida por los sentimientos que habían brotado en su corazón. Había vivido toda su vida como soldado, considerando la expresión de emociones como una prueba de debilidad. Abrir su corazón a un hombre era algo que ni siquiera podía imaginar. Pero Javier era diferente. No se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. No la trataba como a una mujer, pero tampoco como a un hombre. Simplemente la respetaba como a una guerrera, como a una igual. Ante su mirada libre de prejuicios, por primera vez no sintió la necesidad de aparentar o defenderse. Javier también sentía algo especial por O'Malley. Al principio solo la consideraba una oficial estadounidense arrogante, pero tras experimentar juntos un entrenamiento que los llevó al límite de la vida y la muerte, vio la fortaleza y la pureza ocultas en su interior. Era una de las personas más honestas y apasionadas que había conocido. Sin embargo, se esforzaba por reprimir sus sentimientos. Sabía que vivían en mundos demasiado diferentes. Cuando las maniobras terminaran, ella volvería a Estados Unidos y él estaba destinado a desaparecer de nuevo en las sombras anónimas. Sabiendo que era una relación sin futuro, intentaba mantener las distancias. Un día, se llevó a cabo un simulacro antiterrorista de alta intensidad para probar la confianza y cooperación entre las dos unidades. El escenario era el rescate de un rehén, y para aumentar el realismo, se desarrolló en un edificio acondicionado para parecer real, utilizando bolas de pintura en lugar de munición real. El equipo Alfa del GOE, liderado por Vargas, y el equipo Bravo de los SEALS, liderado por O'Malley, debían infiltrarse juntos en el edificio. El entrenamiento parecía ir sobre ruedas. Los dos equipos demostraron una sincronización perfecta, neutralizando uno a los terroristas simulados. La aguda capacidad de juicio de Vargas y la audaz capacidad de asalto de O'Malley crearon una sinergia que los hizo imparables. Pero al llegar a la última habitación, donde se encontraba el rehén, surgió una situación inesperada. Dentro había varios terroristas escondidos tras complejas estructuras y trampas explosivas por todas partes. Una entrada precipitada podría poner en peligro a todo el equipo. Fue entonces cuando O'Malley tomó una decisión audaz. Pidió a su equipo que le diera cobertura mientras ella irrumpía en la habitación para atraer la atención de los terroristas, permitiendo que el equipo de Vargas rescatara al rehén. Era un plan muy arriesgado, pero si tenía éxito minimizaría las bajas. Es demasiado peligroso. Tenemos que encontrar otra manera, se opuso Vargas. No podía permitir que ella se usara como cebo. Pero la voluntad de O'Malley era firme. No hay tiempo. Conoces mi habilidad. Puedo hacerlo. Confía en mí. En sus ojos no había ni rastro de duda.
Vargas se debatió en un breve momento de agonía. Su fría lógica de instructor le decía que el plan de ella era el más eficiente, pero sus sentimientos como hombre no le permitían ponerla en peligro. Finalmente no pudo ignorar la confianza que transmitía su mirada. De acuerdo. Entra en 3 segundos. Y sobrevive como sea. En cuanto obtuvo su permiso, O'Malley lanzó una granada aturdidora y se abalanzó dentro de la habitación. Mientras los terroristas, momentáneamente cegados, se desorientaban, ella se movió como una bala entre los parapetos, disparando una ráfaga de bolas de pintura. Tal como había previsto, toda la atención se centró en ella. Aprovechando esa oportunidad, Vargas y sus hombres rompieron las ventanas del lado opuesto y entraron. La operación parecía terminar con éxito. La mayoría de los terroristas fueron neutralizados y Vargas aseguró al rehén. Pero en ese momento un último terrorista que no habían detectado se levantó de entre sus compañeros caídos y apuntó su arma a la espalda de O'Malley. «O'Malley, detrás de ti», gritó Vargas. Casi al mismo tiempo que su grito, O'Malley sintió una presencia fría a su espalda. Era una fracción de segundo, sin tiempo siquiera para girarse. Cuando ya se daba por vencida y se preparaba para cerrar los ojos, ocurrió algo increíble. Vargas, que estaba delante de ella, se lanzó y la cubrió con su cuerpo. Un sonido sordo resonó y una mancha de pintura roja explotó vívidamente en la espalda de Vargas. Según las reglas del entrenamiento, estaba muerto. La situación terminó y el supervisor del ejercicio anunció por megáfono el fin del entrenamiento. O'Malley, bajo el cuerpo de Vargas, no podía moverse. Sentía los latidos violentos de su corazón. Para salvarla, se había lanzado sin importarle el resultado del entrenamiento. «Idiota, esto es solo un entrenamiento», dijo O'Malley con voz temblorosa. Vargas la soltó y se levantó. Su rostro no mostraba ninguna expresión, pero su mirada temblaba profundamente. «No podía perder a uno de mis subordinados», respondió secamente y salió de la habitación. La palabra subordinado que había usado se clavó profundamente en el pecho de O'Malley. Él ya la consideraba una de los suyos, alguien a quien debía proteger. Se quedó sentada en el suelo, mirando atónita la mancha de pintura roja que quedaba en el lugar donde su espalda había sido alcanzada. No era una simple mancha de pintura. Parecía la marca indeleble de los sentimientos de él hacia ella. Y entonces comprendió. Comprendió que lo que sentía por él no era simple respeto o compañerismo, sino amor. Ante su sacrificio finalmente admitió la verdadera naturaleza de un sentimiento que su razón había intentado negar. Tras el simulacro, una nueva e incómoda tensión flotaba entre Vargas y O'Malley. Su acción de lanzarse para salvarla había dejado una huella imborrable en la mente de ella. O'Malley se dio cuenta de que estaba enamorada, pero al mismo tiempo, no sabía cómo acercarse a él. Vargas también estaba desconcertado por su propio comportamiento. Había actuado por instinto para protegerla, pero al hacerlo, había perdido la frialdad propia de un instructor. Sintiendo que sus principios se tambaleaban por culpa de ella, comenzó a evitarla deliberadamente. Esta sutil distancia entre ellos se profundizó justo antes de la fase final de las maniobras conjuntas, el entrenamiento de supervivencia integral. Este ejercicio consistía en mezclar aleatoriamente a los miembros de ambas unidades en equipos, desplegarlos en un vasto terreno montañoso designado como territorio enemigo, y hacer que llegaran a un punto de evacuación en un tiempo determinado. Para simular las peores condiciones, a cada equipo solo se le proporcionó una cantidad mínima de alimentos, un mapa y una brújula. Por una extraña coincidencia, Vargas y O'Malley fueron asignados al mismo equipo. Además de ellos, el equipo estaba formado por 2 soldados estadounidenses y un soldado español, un total de 5 personas. El entrenamiento comenzó en medio de una combinación extraña y una atmósfera incómoda. Desde el momento en que descendieron en rappel desde un helicóptero en medio del territorio enemigo, tuvieron que sobrevivir dependiendo únicamente unos de otros, sin ayuda externa. El liderazgo del equipo recayó de forma natural en Vargas. Estudió el mapa para identificar la ruta más corta y encontró un camino sigiloso utilizando el terreno para evadir la persecución enemiga. Sus decisiones eran siempre precisas y sus órdenes, concisas y eficientes.
Omayei admiraba su liderazgo, pero por otro lado, se sentía herida por su actitud deliberadamente distante. Era amable con todo el equipo, pero evitaba su mirada intencionadamente o le hablaba en un tono estrictamente profesional. Al segundo día de entrenamiento, se encontraron en peligro de ser rodeados por un equipo enemigo simulado que los perseguía. Estaban atrapados en un cañón rodeado de acantilados por todos lados. La única vía de escape era un estrecho paso donde era muy probable que los enemigos estuvieran emboscados. La tensión y la ansiedad se reflejaron en los rostros de los miembros del equipo. ¿Qué hacemos? Así nos atraparán, dijo uno de los soldados estadounidenses con nerviosismo. Todos miraban a Vargas, esperando su decisión. Fue entonces cuando Omayei dio un paso al frente. Tengo un plan. Yo iré a ese paso para atraer la atención del enemigo, mientras el resto del equipo escala ese acantilado para rodearlos. Señaló una pared de roca casi vertical. Parecía imposible de escalar sin equipo especializado. Es una locura. ¿Cómo vamos a subir por ahí? Solo es imposible, pero si nos ayudamos unos a otros, es posible. Yo subiré primero y lanzaré una cuerda. Se me da bien la escalada. Su plan, al igual que en el simulacro anterior, era una operación arriesgada en la que ella misma se utilizaba como cebo. Como era de esperar, Vargas se opuso de inmediato. No. Es demasiado temerario. ¿Tienes un plan mejor? Si perdemos más tiempo aquí, fracasaremos todos. Esta vez no es un entrenamiento. Debemos pensar que es una situación real, dijo Omayei con firmeza. Su mirada le pedía a Vargas que confiara en ella esta vez. Sus miradas se encontraron en el aire tensas. Tras un breve silencio, Vargas fue el primero en apartar la vista y hablar. De acuerdo. Pero no irás sola. Iré contigo. Omayei se sorprendió por su decisión, pero asintió. Con él a su lado, las posibilidades de éxito serían mucho mayores. El plan se ejecutó de inmediato. Mientras Vargas y Omayei se dirigían hacia el paso para atraer la atención del enemigo, los otros 3 miembros del equipo comenzaron a escalar el acantilado. Como se esperaba, el equipo enemigo estaba emboscado cerca del paso. Vargas y Omayei utilizaron hábilmente la cobertura para intercambiar disparos con ellos. En medio de una peligrosa lluvia de bolas de pintura, los dos demostraron una sincronización asombrosa. Anticipaban los movimientos del otro y se cubrían mutuamente sin necesidad de palabras, confundiendo al enemigo. Parecían compañeros que habían luchado juntos durante mucho tiempo, en sus movimientos no había ni un ápice de error. Mientras ganaban tiempo, el resto del equipo logró escalar el acantilado con dificultad. Tal como habían acordado, lanzaron una cuerda, y Vargas y Omayei la usaron para subir y escapar del cerco enemigo. Tras superar la crisis, el equipo se tomó un breve descanso para recuperar el aliento. Omayei, recordando el tenso momento anterior, se llevó una mano al pecho. Miró a Vargas, que respiraba a su lado. Su rostro estaba cubierto de sudor y tierra, pero parecía más fuerte y fiable que nunca. Gracias por confiar en mí, dijo Omayei en voz baja. Sin mirarla, Vargas respondió mientras observaba las montañas lejanas, no confié en ti. Confié en mi compañera de armas. Su respuesta indiferente hizo sonreír a Omayei. Que él la reconociera como su compañera, la hizo más feliz que cualquier palabra dulce. Quería acercarse un paso más a él. Quería derribar el muro que lo protegía y enfrentarse a sus verdaderos sentimientos. Esa noche, mientras acampaban, Omayei se acercó a Vargas, que estaba de guardia. Los demás miembros del equipo dormían profundamente. Tengo algo que decirte. Su voz seria hizo que Vargas se girara lentamente hacia ella. En el simulacro de la otra vez, ¿por qué me salvaste? ¿Y hoy, por qué aceptaste correr el riesgo conmigo? Ya no se anduvo con rodeos y le lanzó la pregunta directamente al corazón. Vargas, sorprendido por su franqueza, se quedó sin palabras por un momento. Evitó su mirada e intentó cambiar de tema. Estarás cansada. Ve a dormir. No, no me iré hasta que me respondas. No sigas evitándolo, Javier. Omayei le agarró del brazo.
Sorprendido por su contacto, él giró la cabeza y la miró. Bajo la luz de la luna, sus ojos se encontraron. Las pupilas de O'Malley eran profundas y anhelantes, como si quisieran atravesar su alma. Sintiendo que no tenía escapatoria, Vargas finalmente abrió la boca con pesadez. No lo sé. Yo tampoco sé por qué lo hice. Su respuesta fue honesta, pero no era la que O'Malley esperaba. No. Tú lo sabes. Simplemente no quieres admitirlo. A mí me pasaba lo mismo. Pero ya no quiero seguir ocultando mis sentimientos. Yo te... Justo cuando estaba a punto de confesarle su amor, sucedió algo. Alto. De la oscuridad surgieron de repente varias sombras que los rodearon. Sostenían armas de fuego y los cañones apuntaban directamente a Vargas y O'Malley. No habían sido descubiertos por un equipo enemigo del entrenamiento. Por su vestimenta y el idioma que hablaban, no eran soldados participando en las maniobras. Eran asaltantes armados no identificados. Un enemigo real había aparecido dentro de la zona controlada de las maniobras conjuntas. La situación de entrenamiento se había convertido en un instante en una situación de combate real. La aparición de los asaltantes armados no identificados rompió la paz del entrenamiento en un instante. Los miembros del equipo que dormían se despertaron sobresaltados por los disparos y los gritos, pero ya era tarde, estaban rodeados por un número abrumador de atacantes. Vargas y O'Malley intentaron adoptar una postura de combate de inmediato, pero con tantos cañones apuntándolos, no podían moverse imprudentemente. Los asaltantes con movimientos expertos, los ataron y desarmaron. No había vacilación en sus acciones y en sus ojos se leía una intención asesina. Era evidente que no eran simples civiles, sino un grupo altamente entrenado. ¿Quiénes coño sois? Esta es una zona de entrenamiento militar, protestó uno de los soldados estadounidenses, pero la única respuesta que obtuvo fue un frío culatazo. Vargas, comprendiendo que la resistencia era inútil, comenzó a analizar la situación con calma. ¿Por qué habían aparecido allí? ¿Cuál era su objetivo? Por su vestimenta y equipo, era muy probable que fueran fuerzas especiales norcoreanas. Posiblemente habían obtenido información sobre las maniobras conjuntas y se habían infiltrado para crear el caos o secuestrar a algún miembro clave. El que parecía ser el líder de los asaltantes se adelantó. Examinó a los miembros del equipo atados uno por uno y se detuvo frente a Vargas y O'Malley. Su mirada se detuvo especialmente en ella. Una oficial rubia y blanca sería un trofeo muy valioso para ellos. Una oficial estadounidense. «Qué suerte, camaradas», dijo con una sonrisa de satisfacción a sus hombres. Luego apuntó su arma a Vargas. «Y tú debes ser uno de esos de las fuerzas especiales surcoreanas. Nos habéis dado muchos quebraderos de cabeza. Es una suerte encontrarte aquí». En sus palabras se sentía una fuerte hostilidad. Ordenó que separaran a Vargas y O'Malley del resto del equipo y se los llevaran aparte. Probablemente su intención era usarlos como rehenes para algún otro propósito. Mientras los arrastraban, Vargas cruzó una mirada con O'Malley. Con sus ojos le envió una señal. «Cuando te avise, corre». O'Malley entendió su intención al instante. Ella tampoco tenía intención de dejarse capturar tan fácilmente. Asintió sutilmente en respuesta. Cuando los asaltantes los habían alejado unos pasos hacia el bosque, Vargas pateó una pequeña piedra con la punta del pie, golpeando la pierna de un asaltante que iba delante. En el instante en que el hombre perdió el equilibrio, Vargas se agachó a la velocidad del rayo y le hizo una zancadilla. Luego le arrebató el fusil de las manos y se lo apuntó a la cabeza. «No os mováis». «Si os movéis, le vuelo la cabeza a este», gritó Vargas. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los asaltantes, desconcertados, apuntaron sus armas a Vargas. Se creó una situación de máxima tensión. Aprovechando esa oportunidad, O'Malley también se zafó del asaltante que la sujetaba, le rompió el brazo y le quitó el arma. Se colocó espalda con Vargas, cubriendo todas las direcciones. «No son tan fáciles como parecen», dijo el líder de los asaltantes, chasqueando la lengua. Pero no perdió la calma. Todavía tenían 3 rehenes.
Será mejor que bajéis esas armas. De lo contrario, vuestros compañeros morirán uno a uno. Ante su amenaza, Vargas y O'Malley no tuvieron más remedio que detenerse. Con las vidas de sus compañeros en peligro, no podían actuar a la ligera. Fue entonces cuando Vargas le susurró a O'Malley en voz baja: «Yo los distraeré. Aprovecha para liberar a los demás y escapar». «¿Qué dices? Tenemos que luchar juntos. Su objetivo somos nosotros dos. Mientras yo siga vivo, no se atreverán a tocar a nuestros compañeros. Es una orden. Llévatelos a todos y vuelve con vida». Su voz era firme. O'Malley vio en sus ojos la determinación de alguien que se prepara para morir. Su corazón se encogió. No podía dejarlo solo. Pero como soldado, sabía que su orden era la decisión más racional. «De acuerdo. Pero prométemelo». «Prométeme que volverás con vida», dijo con voz temblorosa. Vargas, en lugar de responder, le dedicó una leve sonrisa. La primera sonrisa que le mostraba. Al instante siguiente, Vargas empujó al asaltante que tenía como rehén y se lanzó a la oscuridad del bosque. «Atrapadlo. Que no se escape», gritó el líder de los asaltantes, y la mayoría de sus hombres salieron en persecución de Vargas. Mientras su atención se centraba en él, O'Malley disparó ferozmente contra los asaltantes restantes y corrió hacia sus compañeros. Con su cuchillo cortó las cuerdas que los ataban y les dio armas. «Vamos. El capitán Vargas nos está dando tiempo». Los miembros del equipo, ya recuperados, comenzaron a intercambiar disparos con los enemigos restantes bajo el mando de O'Malley, abriéndose paso para escapar. Durante toda la lucha, la mente de O'Malley estaba con Vargas. En el bosque los disparos continuaban. Cada detonación era como un puñal en su corazón. Sabía que él se estaba enfrentando solo a numerosos enemigos. Tras un intenso combate, O'Malley y su equipo finalmente lograron romper el cerco y escapar. Se pusieron a cubierto en un lugar seguro y contactaron inmediatamente con la base para solicitar apoyo. Pero O'Malley no podía quedarse allí. «Tengo que volver a por él». Sus palabras dejaron atónitos a sus compañeros. «Capitana, es peligroso. Usted sola. Me ordenó que llevara a los compañeros de vuelta con vida, no que huyera sola. Mi compañero está luchando en una situación desesperada, no puedo esconderme en un lugar seguro». Su voluntad era inquebrantable. Ordenó a su equipo que se reuniera primero con la base y, sin dudarlo, se dirigió en la dirección de los disparos. Se adentró de nuevo en el oscuro bosque para salvar al hombre que era su compañero de armas y el amor de su vida. Su corazón no estaba lleno de miedo, sino de un ardiente sentimiento hacia él. O'Malley corrió como una loca a través de la oscuridad. Las ramas arañaban su cuerpo, dejándola cubierta de heridas, pero no tenía tiempo para sentir el dolor. Su mente estaba obsesionada con una sola idea: salvar a Javier. Los disparos que se oían a lo lejos se habían vuelto esporádicos. Un mal presentimiento le oprimió el corazón. por favor, que esté bien», repetía en su interior, apresurando el paso. ¿Cuánto tiempo corrió? Finalmente llegó a un pequeño claro. Y allí, presenció una escena increíble. En el centro del claro estaba Javier, y a su alrededor yacían numerosos asaltantes. Los pocos que quedaban en pie le apuntaban con sus armas, pero dudaban en atacar. El aspecto de Javier era desolador. Su uniforme estaba hecho jirones y la sangre manaba de todo su cuerpo. Pero no caía, se mantenía firme como una montaña, desafiando a sus enemigos con la mirada. Ya no sostenía un arma de fuego. En su mano, empuñaba un cuchillo ensangrentado, probablemente arrebatado a un enemigo. Su mirada brillaba con la ferocidad de una bestia herida. «Es un monstruo», murmuró el líder de los asaltantes con una mezcla de asombro y miedo. Ordenó a sus hombres que dispararan, pero nadie se atrevió a apretar el gatillo. Estaban completamente intimidados por el aura que emanaba Javier. Justo en ese momento, O'Malley salió de la oscuridad. «Javier». Su aparición sorprendió a todos. Javier también la miró con los ojos muy abiertos, sin esperar verla. «¿Por qué has vuelto?».
Porque no podía dejarte morir solo. O'Malley corrió hacia Javier, disparando contra los asaltantes. Su repentino ataque desorientó a los enemigos, y en medio del caos, Javier también reunió sus últimas fuerzas y se movió. Se lanzó hacia adelante y le cortó el cuello al enemigo más cercano con su cuchillo. Sus movimientos, a pesar de sus heridas, eran increíblemente rápidos y precisos. El ataque combinado de los dos cambió el rumbo de la batalla en un instante. La abrumadora habilidad de combate cuerpo a cuerpo de Javier, junto con el preciso apoyo de fuego de O'Malley, hizo que los asaltantes restantes cayeran sin poder defenderse. Finalmente solo quedó el líder. Aterrorizado, retrocedió y finalmente rindiéndose, dejó caer su arma al suelo. Cuando la situación se calmó, la tensión extrema se disipó y el cuerpo de Javier se tambaleó. O'Malley corrió rápidamente y lo sostuvo antes de que cayera. Su cuerpo ardía como el fuego y su uniforme estaba empapado en sangre. Javier, aguanta. Por favor, abre los ojos, gritó O'Malley, llorando y abofeteándole suavemente las mejillas, pero él estaba perdiendo el conocimiento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te dije que no volvieras. Fueron sus últimas palabras antes de perder completamente el conocimiento y desplomarse en sus brazos. Poco después, un helicóptero de apoyo llegó al lugar. O'Malley, Javier y el líder capturado fueron evacuados inmediatamente a la base. El estado de Javier era crítico. Tenía múltiples heridas de bala y estaba en estado de shock por la pérdida de sangre. Fue trasladado de urgencia al quirófano. O'Malley pasó la noche en vela en el pasillo frente al quirófano. Ni siquiera pensó en cambiarse el uniforme manchado de sangre, solo esperaba ansiosamente a que terminara la operación. En su mente los momentos que había compartido con él pasaban como un relámpago, su arrogancia cuando se conocieron, el momento en que se rindió ante su habilidad abrumadora, el vínculo que forjaron sobreviviendo juntos en la montaña y su imagen lanzándose sin dudar para salvarla. Se dio cuenta, de la manera más dolorosa, de cuánto lo amaba. Si él no sobrevivía, tendría que vivir el resto de su vida con el peso de la culpa. Tras horas de una espera angustiosa, la puerta del quirófano finalmente se abrió y salió un médico. O'Malley se levantó de un salto y corrió hacia él. ¿El paciente? ¿Cómo está el paciente? El médico, con el rostro cansado, se quitó la mascarilla y dijo: ha sido un verdadero milagro. Las balas pasaron rozando los órganos vitales. Hubo momentos críticos por la hemorragia, pero ya ha pasado lo peor. Si no fuera por la increíble fuerza mental del paciente, no lo habría logrado. Ante las palabras del médico, O'Malley sintió que le flaqueaban las piernas y se dejó caer al suelo. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas. Había sobrevivido. Unos días después, Javier recuperó el conocimiento. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a O'Malley dormida a su lado, sosteniendo firmemente su mano. Ver su rostro demacrado por los últimos días le dolió en el alma. Con cuidado movió la mano y le acarició el pelo. El contacto la despertó y al ver que él estaba consciente sonrió como una niña, con los ojos llenos de lágrimas. Tonta, ¿por qué volviste?, la regañó Javier con voz ronca. O'Malley apretó su mano con más fuerza y respondió: me lo prometiste. Que sobrevivirías, pasara lo que pasara. Volví para asegurarme de que cumplieras esa promesa. Porque sin ti, yo tampoco podría sobrevivir. Ante su sincera confesión, Javier ya no pudo ocultar sus sentimientos. Derribó todos los muros con los que se había protegido de ella y la atrajo hacia sí. Se abrazaron sin decir nada. Sus corazones, confirmados en la frontera entre la vida y la muerte, eran más ardientes y verdaderos que cualquier palabra. Ya no eran soldados de diferentes nacionalidades o rangos. Eran la única persona que había salvado la vida del otro, que había salvado el alma del otro. Por la ventana de la habitación del hospital entraba una cálida luz de sol. La larga oscuridad había terminado y un nuevo amanecer estaba comenzando. Mientras Javier se recuperaba, el enfrentamiento real ocurrido durante las maniobras conjuntas causó una gran conmoción en las autoridades militares de ambos países. Se confirmó que el asaltante capturado era, como se esperaba, un agente especial de la Oficina General de Reconocimiento de Corea del Norte.
Confesó que su misión era robar información sobre las maniobras y secuestrar a un oficial estadounidense para utilizarlo con fines políticos. A raíz de este incidente el entrenamiento se suspendió por completo, y ambos países comenzaron a colaborar para rastrear a los responsables y discutir las medidas a seguir. Javier, O'Malley y los miembros de su equipo fueron aclamados como héroes por haber repelido el ataque y salvado a sus compañeros. La habitación de hospital de Javier siempre estaba llena de calidez gracias a los cuidados de O'Malley. Ella abandonó el resto del entrenamiento y pasó casi todos los días a su lado. Hablaron de muchas cosas de las que no habían tenido tiempo de hablar antes, sus infancias, las razones por las que se hicieron soldados y sus sueños para el futuro. Cuanto más se conocían, más se daban cuenta de que, aunque habían crecido en entornos muy diferentes, compartían el mismo tipo de soledad y pasión en su interior. Las heridas de Javier se curaron a una velocidad asombrosa. Pero al igual que las cicatrices en su cuerpo, en su corazón también quedó una profunda herida. Sufría por el sentimiento de culpa de haber puesto en peligro a sus compañeros y casi haber causado la muerte de O'Malley. Todos estuvieron en peligro por mi culpa, dijo una noche culpándose a sí mismo. O'Malley le cogió la mano con calidez y respondió, no. Gracias a ti, todos sobrevivimos. Eres nuestro héroe. ¿Héroe? Yo solo cumplía con mi deber. Pero cuando te vi por primera vez sentí miedo. Miedo de que me hirieran, miedo de perderte. Por primera vez, le mostró su vulnerabilidad. Su confesión conmovió profundamente a O'Malley. Se acurrucó en su pecho y le susurró, a mí me pasó lo mismo. Cuando caíste sentí que el mundo se acababa. Javier, ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Cuidando las heridas del otro, su amor se hizo aún más profundo. Pero su felicidad no duró mucho. Con la conclusión anticipada de las maniobras conjuntas, se decidió el calendario de retirada de la unidad de las Fuerzas Especiales estadounidenses. O'Malley también tenía que regresar a su país. El tiempo que les quedaba era escaso. A medida que se acercaba el día de la despedida, un silencio ansioso y melancólico se instaló entre ellos. No se atrevían a hablar del futuro. Javier era un miembro del GOE que realizaba misiones secretas, y O'Malley era una oficial de élite prometedora en el ejército de los EE. Imaginar un futuro juntos era prácticamente imposible. La noche antes de la partida de O'Malley, visitaron el campo de entrenamiento donde se habían conocido. El mismo lugar donde se habían enfrentado por primera vez, donde habían puesto en juego su orgullo. Bajo la luz de las estrellas, caminaron uno al lado del otro en silencio. Así que te vas, rompió finalmente el silencio Javier. Su voz intentaba sonar firme, pero temblaba ligeramente. O'Malley asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Son órdenes. Y un soldado obedece las órdenes. ¿Nos volveremos a ver? O'Malley no pudo responder a su pregunta. Sabía que una promesa incierta solo les causaría más dolor. En lugar de eso se acercó a él, lo rodeó con sus brazos y lo besó profundamente. Un beso que contenía toda la tristeza de la despedida y todo el amor que no habían podido expresar. Cuando se separaron, lo miró directamente a los ojos y dijo, no te pediré que me esperes. Tampoco te diré que me olvides. Solo recuerda una cosa, que en algún lugar del mundo hay una mujer que te ama con todo su corazón. Y que te recordaré toda mi vida como mi héroe. Se quitó la placa de identificación que llevaba al cuello y se la puso en la mano. Para un soldado, la placa es como su propia vida. Era su forma de decirle que le confiaba todo su ser. Javier también se quitó su placa y se la colgó a ella. El frío metal tocó su piel sobre su corazón. Esto te protegerá. Estés donde estés, no olvides que siempre estaré contigo. A la mañana siguiente en la pista de despegue donde la unidad estadounidense se preparaba para partir, O'Malley se despedía de sus compañeros frente al avión de transporte. Intentaba mantener una expresión serena, pero sus ojos no dejaban de buscar a alguien. Sin embargo, Javier no aparecía por ninguna parte. Al final, no había venido a despedirse. Una punzada de decepción la invadió, pero podía entenderlo. Enfrentar el momento de la despedida sería demasiado doloroso para ambos.
Finalmente la compuerta del avión se cerró y comenzó a despegar lentamente. O'Malley, a través de la ventanilla, observaba cómo el paisaje español se hacía cada vez más pequeño, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Justo cuando pensaba que todo había terminado, algo llamó su atención. En una colina lejana, junto a la pista, había un jeep militar. Y a su lado un hombre de pie, saludando militarmente al avión que despegaba. Era Javier. La había estado observando hasta el último momento. O'Malley apoyó la frente en la ventanilla, y no apartó la vista de él hasta que su figura desapareció. Su último saludo le pareció una promesa silenciosa. Una promesa de que algún día, en algún lugar, se volverían a encontrar. El avión se elevó por encima de las nubes. Javier, solo en la tierra, y O'Malley, observándolo desde el cielo. Sus cuerpos estaban muy lejos, pero sus corazones estaban firmemente unidos por sus placas de identificación. Su amor acababa de empezar.